Mil bendiciones a todos. Ya estamos conectados una vez más en este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y estoy muy contento de poder compartir con ustedes este espacio en donde vamos a estar viendo principios valiosos que encontramos en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia, a las iglesias en Roma. Nosotros lo encontramos en nuestra Biblia como la carta de los Romanos. Gracias a los que ya se están conectando, hermana Marta, hermana María, hermana Antonia León. Gracias por estar conectados. Ayúdenme a compartir este mensaje, hermana Silvia Fregoso. Bendiciones, bendiciones. Gracias por estar conectada también. Un fuerte abrazo hasta Mexicali. Y bueno, quiero invitarles que por favor vayan por su Biblia, tengan su Biblia en la mano. Vamos a leer hoy el capítulo 3 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 19. Vamos a leer a partir del versículo 19 y en esta ocasión vamos a leer hasta el versículo 26. Vamos a ver qué el Señor nos tiene en esta ocasión, en estos versículos que una vez más vamos a encontrar poderosos principios que nos van a ayudar en nuestra vida diaria. Así es de que vea el capítulo 3 de la carta a los Romanos y vas a ver qué interesante lo que vamos a encontrar aquí. Capítulo 3, versículo 19 dice de la siguiente manera: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Wow, voy a repetir esto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado por él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Vamos a ver, como desde un principio les comenté, en esta carta vamos a ver muy repetidamente, muy continuamente, vamos a ver la palabra ley, la palabra Dios, la palabra evangelio. Son las palabras predominantes, lo cual nos deja ver que todo se trata de Dios, de las buenas noticias y el contrapeso que hacen las buenas noticias con la ley. Ahorita vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Nadie es justificado por la ley. ¡Wow! Muchas veces pensamos que por medio de los buenos actos, del buen comportamiento que tengamos, nosotros somos justificados. Y el buen comportamiento no es más que un reflejo de quién habita dentro de nosotros. El buen comportamiento simplemente son las evidencias de nuestra fe, pero lo que nos hace salvos es poner nuestra fe en Jesucristo. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley.
todos los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Y aquí es donde yo hago uh, un highlight, ¿no? Resalto esto. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, esto es increíble, ya que por las obras de la ley, lo que ejecutamos según la ley no nos lleva a ser justificados delante de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces tú podrás preguntarte, bueno, pastor, entonces ¿por qué Moisés bajó con los 10 mandamientos y nos dio la ley a través de Moisés? Bueno, para que tengamos una conciencia, para poder diferenciar entre el bien y el mal, para poder diferenciar en cuanto a nuestros actos, actitudes, en cuanto a nuestras acciones. Un niño, conforme va creciendo, va teniendo conciencia, sin necesidad de que nadie le diga nada, de una manera intrínseca, va teniendo conciencia, conforme va creciendo, del bien y el mal. Cuando un niño nace, no tiene la conciencia de nada. El niño solamente está desarrollándose, creciendo a través del alimento que recibe de la madre, pero conforme va creciendo este niño, va hablando sus primeras palabras, va desarrollándose, su vida está siendo formada a través de las experiencias que está teniendo ese niño. Y a partir de estas experiencias es que el niño está manifestando lo que él está recibiendo. Conforme crece este niño y va madurando en su niñez, va obteniendo la conciencia entre el bien y el mal. Y es por eso que la ley identifica el pecado, no así las obras de justicia. La ley identifica el pecado. Lo voy a volver a repetir, no así las obras de justicia. No es por medio de la ley que somos justificados, es por medio de la ley que se identifica el pecado, que son dos cosas muy diferentes. Nuestra naturaleza humana nos lleva a querer cumplir con dogmas, con requerimientos, y es un peligro. Es un peligro porque de poco a poco podemos pensar que nosotros somos buenas personas, y recordemos que el capítulo anterior hablamos de lo que textualmente dice la palabra de Dios. No hay justo ni a un solo uno. No hay quien busque a Dios. Es textual lo que dice la palabra de Dios. Es decir, de manera natural no hay quien verdaderamente busque a Dios. Esto es un don que Dios pone en el ser humano, que tiene la disponibilidad de abrir su corazón para que el Señor habite dentro de él y ponga entonces dentro de su ser el querer como el hacer de acuerdo a su perfecta voluntad. Todo es de Él, por Él y para Él, y toda la gloria sea a Él por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos al versículo 22. El versículo 22 y el versículo 23 nos muestran que la fe en Cristo es lo que nos salva. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un evento que vemos en la Biblia, hay una experiencia que vemos a través de la historia, ¿verdad? Y vemos a el Señor Jesús, una vez que es
es confrontado con la mujer adúltera. Encontramos esta historia y vemos cómo muchos de ustedes pueden recordar la verdad. Y esta historia nos dice que vienen los fariseos a culpar a la mujer que es hallada en el acto de adulterio. Y bueno, el Señor Jesús simplemente le dice: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Todos hemos pecado. Ahora, a donde quiero ir es a lo que el Señor Jesús dice antes a sus acusadores: quien sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esto nos deja un principio increíble. Ninguno de nosotros estaríamos libres de pecado como para tener la capacidad de juzgar a alguien más y decir: él está haciendo bien o ella está haciendo mal. No tendríamos esa capacidad moral y espiritual de juzgar a otra persona, porque nosotros estamos igual o peor. Todos y cada uno de nosotros estamos batallando con la misma naturaleza humana y pecaminosa. Todos los días tenemos que venir ante los pies de Jesús. Por eso dice aquí la palabra de Dios: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No somos justificados por medio de las obras, no somos justificados por medio de lo bueno o malo que hacemos, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, para que todos crean en Él. Es un proceso de salvación, de purificación, de restauración que viene a nuestras vidas a partir de que ponemos nuestra fe completa en Jesucristo. Y recordemos que estamos tomando estas meditaciones para volver a las bases, a lo que nos va a traer una convicción profunda, para no ser movidos por emociones, para no ser movidos por crisis, para no ser movidos por comentarios, para no ser movidos por actitudes externas, sino que nuestra convicción sea la que dirija nuestras vidas, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos crean, porque no hay diferencia, porque todos hemos pecado, y por cuanto hemos pecado, sin la justicia de Dios, por medio de la fe, estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente no voy a profundizar en el tema, pero quiero recordarte que la gloria de Dios significa la manifestación plena de los dones y atributos de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la manifestación de los atributos de Dios. La manifestación palpable y visible de los atributos de Dios. Por eso es que mucha gente dice: yo no siento a Dios, me siento solo, me siento triste. Ahora, no está mal sentirse solo y sentirse triste. Lo que sí está mal es permitir que esas emociones y esos sentimientos dirijan nuestras vidas, sean los que le den dirección a nuestras decisiones. Eso sí está mal. Una cosa es que en ocasiones yo me sienta solo y otra cosa es que yo tome decisiones en base a que yo me siento solo. ¿Y cuántas veces no hemos tomado decisiones porque nos sentimos solos? En muchas ocasiones he tomado decisiones tontas y absurdas por dejarme llevar por mis emociones y sentimientos. Y lo único que ha pasado a partir de esas decisiones es destrucción, dolor, tristeza y angustia. No solo atentando en contra de mi vida misma, sino de la vida que están alrededor de mí. Por no entender este principio, por no entender que yo no soy bueno sin que Dios esté en mi vida. No hay nada bueno que yo pudiera ofrecer sin Dios. Todo lo bueno que puede ofrecer una persona es a través de Dios. Obviamente, como seres humanos tenemos dones, talentos, cualidades, habilidades que pueden ser usadas en beneficio de nuestra familia, de nuestra sociedad. Pero para poder cumplir el propósito de Dios, la razón por la cual Dios nos plantó en esta tierra, tenemos que conocer a nuestro Creador.
Tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, no de una manera, perdónenme usted la expresión, no de una manera religiosa, no de una manera automática, no de una manera por costumbre, sino de una manera personal y palpable. Por eso es que estamos haciendo estas meditaciones, para que juntos podamos simplemente leer lo que dice la palabra de Dios, observar lo que dice ahí, meditar lo que dice y poderle dar una aplicación práctica a nuestras vidas. En este libro que estamos a punto de sacar, estoy haciendo una autobiografía, estoy expresando lo que por muchos años me hizo esclavo del temor, me hizo esclavo de la crítica, me hizo esclavo de las malas decisiones por mis emociones confusas. Y aquí la palabra de Dios nos deja claro, no hay diferencia por cuantos todos han pecado y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Porque la justicia de Dios no es a través de la ley, sino es a través de poner nuestra fe en Jesucristo. Parece algo simple, parece algo de que, pastor, eso ya me lo sé, pero la realidad es que a veces necesitamos profundizar, detenernos, meditar, observar lo que dice bien, pedirle a Dios que nos muestre la implicación práctica en nuestras vidas. Lo que para mí probablemente significó la falta de perdón, para ti pudiera significar, no sé, la mentira, el odio, el rencor, el chisme, el egocentrismo, el sentirse autosuficiente. Vivimos en una sociedad que nos empuja a ser autosuficientes, a basar nuestras vidas en nuestros propios valores y principios, ignorando el consejo de Dios. Y esto es un peligro muy grave, porque aquí la palabra de Dios nos enseña que no hay diferencia, todos hemos y todos pecamos. Y sin la justicia de Dios, que es por medio de poner la fe en Cristo Jesús, seríamos destituidos de la gloria de Dios. Impresionante. Pero no se queda ahí. En el versículo 24 y 25 observamos lo siguiente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y este principio yo le puse simplemente justificación gratuita. Justificación gratuita. Hay una diferencia entre la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Ya lo hemos venido hablando en los capítulos anteriores y solamente quiero recordarte que la misericordia de Dios es aquello que no recibimos, que sí merecemos. Nos tiene misericordia de Dios de no darnos el castigo, el resultado, el pago justo por nuestro pecado, por nuestro comportamiento. Constantemente pongo este ejemplo, transgredo la ley vehicular, ¿verdad? Me paso un semáforo, un alto, una patrulla me para, me merezco un ticket, me merezco una multa, una infracción de tránsito, sí, porque rompí una regla de tránsito. Si el patrullero me dice, ok, lo voy a perdonar, váyase y no lo vuelva a hacer, tiene misericordia de mí, porque no me está dando el pago justo de mi transgresión. Pero la gracia es recibir algo gratuitamente que no merezco y que no tengo manera de poderlo alcanzar. La justificación es un regalo gratuito de Dios que no pudiéramos hacer absolutamente nada para poder alcanzarlo. No hay la cantidad de dinero en el mundo para poder decir, yo voy a comprar mi justificación ante Dios. No, Señor.
No es por obras, lo acabamos de leer. No es por obras, no es por obras benéficas. No se trata de cuántas personas ayudamos, a cuántas. Hay muchas organizaciones filantrópicas que se dedican a ayudar a los pobres, a los enfermos, a ciertos grupos vulnerables socialmente hablando, y creen que por esas ayudas se han ganado una estrella en el cielo. Y si es que fuera nuestro caso, si esto lo estamos haciendo dirigidos por Dios, pues estamos actuando en obediencia. Pero si estamos actuando solamente para callar nuestra conciencia y hacernos sentir a nosotros mismos que somos buenas personas, no vamos a tener ninguna justificación delante de Dios. La justificación es gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí lo dice, claro, lo voy a volver a poner. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y por dos razones es muy importante que usted y yo tengamos claros este principio. Y es muy importante porque va a haber gente a nuestro alrededor que, a causa de vivir en una sociedad que nos empuja a trabajar, convivir con nuestra familia, crecer a nuestros hijos, darles la mejor educación, por muchos años vivimos de esa manera. Pero lo más importante no es tener una buena esposa, no es tener una buena familia, no es tener unos buenos hijos y que estén en buenos colegios y en buenas universidades, no es tener una bonita y buena casa en un barrio lujoso, no es tener carros, no es tener títulos, doctorados, maestrías. La verdadera razón de la vida es conocer a nuestro Creador, podernos relacionar con Él de una manera práctica, para poder saber cuál es la razón por la cual estamos en este mundo. Obviamente que Él nos ha adornado, nos ha regalado dones, capacidades, talentos. Hay un carisma dentro de nosotros innato, hay dones y capacidades distintos que tenemos, algunos de administración, otros de elocuencia, otros de intelecto, ¿verdad? Hay otros en manualidades, hay distintos dones y talentos que cada uno de nosotros tenemos, pero todos y cada uno de ellos tienen que ser usados conforme al propósito de Dios. En ocasiones nos podemos encontrar haciendo cosas de acuerdo a nuestros dones, con motivaciones incorrectas o con los fines incorrectos. Quiero recordarles lo que en otras ocasiones ya lo he comentado. Nuestra vida es como una pared. Nuestra vida es como una escalera, perdón. Nuestra vida es como una escalera. Y a través de nuestra vida, perdón, hay peldaños que tenemos que subir. El propósito de nuestra vida significan las paredes. Y tú y yo podemos recargar en una pared la escalera y empezar a subir los escalones de la vida. Y muchos de nosotros, al llegar a la cima de esa escalera, al haber recargado la escalera en esa pared, nos damos cuenta que no es lo que nosotros queríamos, creíamos o buscábamos. Porque muchos de nosotros hemos recargado nuestra escalera, nuestra vida, en la pared equivocada. Nos hemos esforzado y hemos luchado tanto subiendo escalones y peldaños
a través de nuestra propia justicia, a través de nuestros propios esfuerzos, a través de nuestros propios conceptos, ignorando la palabra de Dios, y al llegar a la cima de esa escalera nos damos cuenta, wow, no es la pared que yo pensé que era. Y por eso viene la frustración al paso de los años. E irremediablemente, al caminar lejos del consejo de Dios, no solo nos dañamos nosotros, sino que dañamos a los que están a nuestro alrededor. Mi oración el día de hoy es que si tú nos estás viendo a través de este video, tú puedas tener claro que es por medio de la ley que se manifiesta el pecado del ser humano. Y este pecado viene a ser borrado a través de poner nuestra fe en Cristo Jesús, porque es solamente a través de Él que tenemos una justificación gratuita. No de nada ni de nadie más, solamente a través de Jesús. Y esto es muy importante, lo vuelvo a repetir, que lo tengamos claro, primero para nosotros mismos, y segundo, y también muy importante, para poder compartir estos principios con alguien más, para poder decirle, mira, por muy buenas personas que nosotros podamos pretender ser, necesitamos de Cristo. Necesitamos poner nuestra fe en Cristo, porque es solamente a través de la fe que el día de mañana que el Señor nos llame a su presencia, vamos a ser salvos. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahí hay muchas religiones, hay muchas teorías, hay muchos pensadores, ¿verdad? Hay muchas doctrinas diferentes, pero lo que dice la Biblia es que somos salvos solamente a través de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Hoy mucha gente a nuestro alrededor necesitaría hacer un alto en la vida para meditar. ¿Estoy viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Estoy viviendo conforme al consejo de Dios? ¿O solamente estoy utilizando mis dones y talentos para ponerlos a trabajar, para conseguir el éxito, para conseguir la estabilidad, para conseguir mis metas y objetivos? Vivimos, nacemos, nos desarrollamos a través de la Biblia con un solo objetivo: conocer a nuestro Creador. Ese debería ser nuestro principal objetivo. Si hoy tú nos estás viendo, yo te invito a que continúes conectado en nuestras meditaciones para poder conocer a través de la palabra de Dios quién es nuestro Creador, quién es ese maravilloso Dios que nos ofrece una justificación gratuita para poder el día de mañana que Dios nos llame a su presencia, poder decir, yo recibí esa justificación al poner mi fe en Jesucristo, y poder eternamente gozar de la presencia de nuestro amado Dios. De otra manera, como dice su palabra, estaríamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Deseo que Dios te bendiga. Esto es solamente una meditación de unos cuantos versículos poderosos que nos dan una luz y una dirección en nuestra vida. Verdaderamente te mando un fuerte abrazo. A todos los que nos puedan estar viendo, les mando un fuerte abrazo. Hay algunas personas conectadas. Veo muchos comentarios, no podría leerlos todos, pero les mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Ayúdame a compartir este mensaje. Ayúdame a postearlo en tus redes sociales, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Quiero recordarte algo. Una palabra de parte de Dios puede cambiar una vida. En los momentos más oscuros de mi vida, en los momentos de más necesidad, lo único que ha cambiado el rumbo de mi vida es esta preciosa palabra de Dios. Sigue conectado en estas meditaciones
Te invito a que nos acompañes a las 5 de la tarde con el pastor Javier y Karina Gómez. Ellos son unos tremendos hombres de Dios. Vamos a estar platicando con ellos con respecto a conceptos de familia, matrimonio, hijos y mucho más. Te mando un fuerte abrazo y te espero mañana en un capítulo más de estas meditaciones. Que Dios te bendiga. Mil bendiciones y nos vemos en un rato más o el día de mañana en una meditación más. Mil bendiciones.